bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Valcott, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de la sangre, del poder de la sangre. Y hemos hablado un poquito ya que la sangre obviamente es parte de todos los pactos que Dios ha hecho. Siempre ha hecho pactos de sangre desde el inicio. Y ahorita estuvimos viendo que la sangre es muy importante para Dios. Vemos que se menciona más de 700 veces en la Biblia. Y que lo más fuerte tal vez que lo que la sangre ha hecho es la redención. Este sacrificio en la cruz es lo que cambió absolutamente todo para los que recibieron esta obra de la cruz. Y para eso pues podemos empezar con Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Entonces, vemos ahí que recibimos redención a través de la sangre de Jesús. Yo creo que valdría la pena entrar un poquito en qué es la redención, porque es un término claro, que existe nada más, ¿no? Bueno, tal vez no nada más en la Biblia, pero tiene un significado muy especial en la Biblia, ¿no? Y claro. redimir a alguien, en este caso a la humanidad. Exacto. ¿De qué? ¿De qué? Del pecado. ¿Por qué el pecado? Pues porque el pecado entró con Adán y Eva. Exacto. Y todo el linaje de Adán y Eva nacimos con esta semilla de pecado. La marca. Con ¿verdad? esta, sí. Exacto, ¿no? Es un ADN de pecado, por decirlo de una manera, ¿no? Sí, claro, claro. Esa es la historia de la humanidad. Adán y Eva pecaron, se alejaron de Dios, se separaron finalmente totalmente de Él. Y Adán hizo esta gran desobediencia, engañado por Satanás, que le dijo finalmente: obedéceme a mí en lugar de obedecer a Dios. Y a partir de este momento, Adán hizo de Satanás su señor, ¿no? Su autoridad. Y se entregó realmente bajo la autoridad y el poderío de Satanás y todo lo que estaba bajo de él. Hay una razón por la cual eso sucedió, y es que la misma Biblia lo explica diciendo que la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual y eventualmente muerte física. Sí. Pero nacemos con muerte espiritual. Eso quiere decir nuestro espíritu trae esa muerte, esa herencia de muerte. Sí. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la redención? Me gusta esta versión de la amplificada que acabas de leer de Efesios 1. Bueno. Efesios 1:7 dice que en Él tenemos la redención, y luego explica. Esto quiere decir nuestra deliverance, es como nuestra liberación, redención, liberación, libertad y salvación a través de su sangre. Su sangre, la cual pagó la penalidad por nuestros pecados y resultó en perdón. Claro. La redención es eso. Él pagó el penalti que nosotros deberíamos de haber pagado. En otras palabras, si la paga del pecado era muerte, vamos a ponerlo en un sentido figurativo, todos deberíamos de haber ido a la cruz, no él. Sí, claro. Crucificados porque pues, juzgados culpables. Culpables. Y de sentencia de muerte. Y él dijo: yo voy a cargar todos los pecados del mundo de aquellos que reconozcan mi obra, ¿verdad? Se va a manifestar esta redención, porque Él pagó para toda la humanidad. Sí. Los buenos, los malos y los feos. Sí. Toda la humanidad. Sí. La redención está disponible para toda la humanidad.
Pero él dice, pero se va a manifestar en la vida de aquellos que reconocen mi obra, que reconocen esta obra de redención y lo dicen con su boca. Esa es la condición para recibir esta salvación. Sí, ¿no? así es. Y aquí nos dice, en esa redención incluye, como hablamos en el programa anterior, todo lo que es vida. Exacto. Porque si bien la paga del pecado era muerte, claro. Cuando Él cargó los pecados de todo el mundo, por eso fue al infierno. Sí. Si no, no hubiera podido ir al infierno. Y tenía que ir. Si fue al infierno es porque había pecado en Él. Y si Él nunca pecó, es porque cargó los pecados de todo el mundo. Sí. En ese momento la eternidad bueno, como que se hizo... Se redujo. En 3 días que sucedieron entre la cruz y la redención. Pero está pagando hasta con la última gota de sangre en su muerte la redención para todos los pecados de nosotros. Y de ahí la salvación y la nueva vida en el nuevo pacto y mejor pacto que viene por su muerte, que es para vida eterna. Ajá. Y para todos los ya, como dijimos en el programa pasado, ya no solo un tipo y sombra, sino ya una realidad por su gracia. Exacto. Ahora podemos recibir este regalo. Sí. Inmerecido. No, que totalmente. Pero disponible. Sí. Disponible. Sí, para todas las personas en todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces, es impresionante cuando vemos aquí el amor de Dios. Sí, El amor de Dios que manda a su Hijo, que viene a nacer como hombre a la tierra para cumplir lo que tú y yo y nadie más podía haber cumplido. Exacto. Ese es el amor de Dios para todos nosotros. Y como Adán había entregado el poder, el señorío a Satanás, había hecho de él el gobernador legítimo en la tierra, aunque su obra era ilegal. Él era legal ahí, había recibido, hubo una transferencia de poder y de autoridad a Satanás. Adán le entregó la autoridad de la tierra a Satanás. Sí. Pero Cristo vino a quitarle a Satanás esa autoridad. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué estado estábamos? Mira lo que dice Pablo en Romanos 5:12. Es la versión amplificada clásica que dice, por lo tanto, así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre y la muerte como resultado del pecado, así la muerte se extendió a todos los hombres, ya que todos pecaron sin que nadie puede detenerla o escapar de su poder. Entonces la muerte había entrado y a Jesús, es lo que es tremendo, va con su muerte vencer a la muerte. Porque toda la tierra y todo lo que hay en la tierra fue realmente maldecida en un momento, en el momento de la caída de Adán, porque todo lo que estaba bajo su señorío, que era bajo la bendición de Dios, pasó a bajo la maldición de Satanás. Y es cuando realmente la maldición llegó a la tierra y el hombre fue separado de Dios por este pecado. Ajá, y ningún hombre teníamos la capacidad de escaparnos del poder de este pecado. ¿No? Por eso el hombre, su naturaleza es pecadora. Sí, claro. Por eso se nos hace facilísimo pecar. Sí. Antes de Cristo era lo normal. Sí, exacto. Es el estilo de vida normal. Es lo normal. Para los que estamos en Cristo ya no se nos hace normal. No. Pero antes de estar en Cristo, pero sí es la norma. O sea, todo el mundo lo hace, todos van a hacer esto, todos van a hacer el otro. Es normal. Porque es normal para la naturaleza caída. Exacto. Y no tenemos el poder para
liberarnos de esa naturaleza caída. Imposible. Solamente a través de alguien más, de alguien que pudo cumplir toda la ley, alguien que pudo vivir en la tierra sin pecar una sola vez. Eso no lo podemos entender. No. Eso lo tenemos que creer y tener la revelación para decir, Jesús vino a la tierra y no pecó. No pecó. Por eso la era única manera. Limpio, el Cordero sin mancha. Sí. El único que pudo cumplir la ley y como hombre nos representó delante del tribunal, ¿verdad? Del claro. trono, no tribunal, del trono de justicia de Dios, nos representó a toda la humanidad como hombre. Él no pudo venir como Dios y representarnos como Dios delante del Padre. No, imposible. No hubiera sido legal. Exacto. Tuvo que venir como hombre y representar a toda la humanidad legalmente delante de Dios y decir, yo ya pagué por toda la humanidad. Sí. Ya no les cuentes sus pecados. Exacto. Y lo dijo, y todo el que cree en mí tendrá vida eterna. Así es. Eso quiere decir, ya no está sometido a la ley del pecado y de la muerte. Ahora está sometido a la ley del amor y del perdón que hubo a través de Jesús. Sí. Bueno, pues eso significa que ahora podemos vivir otro estilo de vida. Exacto. Y que la vida anterior ya no se nos hace la norma, ya no se nos hace normal, ya no queremos esa vida. Porque hemos conocido algo mejor, una nueva manera, una nueva opción, una opción en donde todo lo que hacemos en este mundo podemos tener ese contacto de reclamar el amor de Cristo para cualquier situación de problemas que podamos tener. Y como dijimos en el programa anterior, y clamar a su sangre. Exacto. Antes no podíamos clamar a su sangre. No. Y además el pecado, sabiendo que trae muerte, no queremos meternos en esto porque ya fuimos redimidos. Es lo que nos hace vivir una vida diferente, nueva, etc. El plan de Dios será perfecto, ¿no? De hecho, el plan de Dios, el plan de redención es el mismo que él tenía para Abel, Moisés, Noé, iba a ser a través de derramamiento de sangre. Es como si hubiéramos recibido una transfusión de sangre espiritual, una transfusión espiritual de sangre. Sí. Nos sacaron toda la sangre del pecado, de la muerte, y nos pusieron una nueva sangre de vida. Exacto. Espiritualmente hablando, eso sucedió porque recibimos un espíritu nuevo. Sí. Y la redención pone una dimensión superior a los pactos y a los derramamientos de sangre anteriores que eran cubriendo el pecado por un año. Esta sangre nos limpia para la eternidad. Porque un animal, los sacrificios eran de animales, entonces un animal no puede representar al hombre. No. Entonces, esos sacrificios de animales eran un tipo y sombra de lo que iba a venir el único hombre que iba a poder representar a la humanidad. Pero en esos sacrificios de tipo y sombra era por cumplir la ley. Exacto. Eran obediencia a la ley, sí. pero no tenían un efecto redentor. No. Nadie se redimió realmente de la naturaleza pecaminosa durante todo el Antiguo Testamento y durante también el tiempo de Jesús antes de la cruz. Todos necesitaban la salvación, aunque se hacían todavía los sacrificios en el tiempo de Jesús, pero no iban a lograr. Por eso en la Santa Cena de Jesús dice, esto va a ser el último y el perfecto, y va a ser a través de mí y de mi sangre y ya. Entonces todo cambia en este momento, todo se resuelve en este momento para los que quieren finalmente, ¿no? Pero él vino a hacer esto de una manera tan espectacular, ¿verdad? Es un sacrificio de otra magnitud, obviamente, que de matar a un cordero normal, ¿no? Entonces, desde el momento en que recibimos a Jesús como Señor en nuestras vidas y como Salvador, sucede algo
se activa la sangre derramada en la cruz y a partir de este momento ya no tienes pecado y lo que dice la Biblia es tremendo. Dios no va a recordar ningún pecado pasado en tu vida. ¿No? Así es el poder de la sangre de Jesús. Mira, Es como si se te diera una copia de la sentencia que te ha declarado libre. ajá, Cuando sí, Jesús va a la cruz, es acta de sentencia que le arrebató a Satanás de dominio de toda la tierra, del dominio de la humanidad. sí, Fue arrebatada. sí, Y legalmente vino ante el trono de justicia de Dios. Y es como si cuando nosotros aceptamos a Cristo, claro. es como si se nos diera una copia de esa Ujú, acta, de ese decreto, sí, que es una legalidad para cuando el enemigo quiere venir a atacarnos. Hey, tú no puedes venir en contra de mí. no tienes derecho No tienes legal. derecho. No. Yo No. fui comprada por un precio. Ujú, Ajá. sí, Yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. Tú ya no tienes legal. La ley del pecado y de la muerte ya no tiene poder sobre mí. sí, exacto. Yo he sido redimida de esa ley. Y aquí Sí, está el papel que lo prueba, la claro. sangre de Cristo. Claro, por supuesto. Entonces, cada vez que tenemos una situación, hay que clamar a la sangre, es sacar esa acta de decreto. Sí, Mira, Satanás, aquí está escrito, no tienes derecho sobre mí, no te lo creo, así es que no tienes poder sobre mi mente, no tienes poder sobre mis decisiones, ajá, así es que en el nombre de Jesús te vas de mi vida. exacto. Y lo tiene que hacer porque esa acta de decreto te dio la autoridad y el poder en el nombre de Jesús para hacerlo. Exacto, exacto. Lo que dice Colosenses, ¿no? Cuando dice, y Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria, ¿no? Y lo clavó en la cruz. Así es. Entonces, no hay manera que Él puede venir con una sentencia o con una condenación. Por eso Pablo fue tan serio y tan seguro en Romanos 8 cuando dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿no? ¿Por qué? Pues son los que no viven bajo la ley del pecado y de la Así muerte que es es. su consecuencia, Así sino la es. ley de la vida y del espíritu, ¿no? Otra cosa. Entonces, somos redimidos. Mira lo que dice en Hebreos 10, 17 al 22. Aquí tengo también la versión amplificada clásica. ¿Por qué usamos esta versión? Porque es una versión que nos da mucho más entendimiento, se apega mucho más desarrolla más realmente el sentido de la escritura original. Por eso la usamos. Dice, entonces continúa diciendo, y sus pecados y transgresiones no los recordaré más. Ahora bien, donde hay remisión absoluta, perdón y cancelación de la muerte, eso es remisión absoluta. De estos pecados y transgresiones ya no se hace ninguna ofrenda para expiar el pecado. Por lo tanto, hermanos, ya que tenemos plena libertad y confianza para entrar en el santo de los santos por el poder y la virtud en la sangre de Jesús. Por este camino fresco, nuevo y viviente que Él inició y dedicó y abrió para nosotros a través del velo separador, velo del santo de los santos, el lugar santísimo, ¿verdad? Es decir, a través de su carne, y ya que tengamos un gran y maravilloso y noble sumo sacerdote quien gobierna sobre la casa de Dios, acerquémonos todos con verdaderos, honestos y sinceros corazones, con plena seguridad y absoluta convicción generada por la fe, por esta inclinación de nuestra personalidad humana hacia Dios, en confianza absoluta en su poder, sabiduría y bondad, teniendo nuestros corazones rociados y purificados de una
conciencia culpable y mala y nuestros cuerpos limpios con agua pura. Wow. ¡Qué tremenda explicación! Wow. ¿Qué manera de ver Como estos para leerla versículos? 10 veces. Exacto, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? No tenemos que ganar ni pagar por lo que sea proporcionado en la cruz. De hecho, ni siquiera podrías ganarlo aunque lo intentaras. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? Nuestra parte es recibir, saber recibir y aceptar esto con gozo y además es gratuito. Y como dijimos en el programa anterior, no tratar de entenderlo con una razón humana, porque nunca vamos a poder dar una explicación con un razonamiento humano. No. Lo Rebasa sobrenatural esto. no se razona. Exacto. La mente es natural. Sí. Y Exacto. con la mente natural no podemos entender los Muchas principios sobrenaturales. Sí, claro. Entonces, ¿cómo creemos en esto? Con el corazón. Ujú. ¿Cómo creemos en esto? Con nuestro espíritu. Exacto. Pero cuando nuestro espíritu está muerto en pecado, en el antiguo hombre, vamos a decir, todas estas cosas le parecen locura, dice la Biblia. Sí. Exacto. No hay manera de poder entender la Biblia. No hay manera de tener revelación de la Biblia si el espíritu no ha nacido de nuevo. Así es. Entonces, todos estos conceptos, tal vez ahorita que leíste todo este hermosísimo pasaje, Ujú. es imposible que una persona que no está en Cristo, que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que no ha decidido decirle, Jesús, no entiendo todo esto, pero quiero que sea una revelación para mí, quiero conocerte. Exactamente. En ese momento, con el simple hecho de pedírselo, Jesús va a entrar en tu vida, te va a dar un espíritu nuevo y con un espíritu nuevo vamos a ser capaces de tener revelación de las cosas espirituales. Así es. Por este poder tremendo de esta sangre derramada. Bien, pues vamos a dejarlo aquí porque ya se nos acaba el tiempo. Vamos a seguir hablando de la redención a través de la sangre de Jesús, mientras pues, comparten esta enseñanza, inscríbense, suscríbanse al canal. Estamos también en Facebook, en Instagram, en YouTube, donde nos ves. Ahí nos puedes encontrar en todas estas plataformas. Y recuerdan, siempre en victoria.